Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Lily observó cómo cambiaban los valores en el panel de atributos. Sus esfuerzos recientes no habían sido en vano, Santo de la Espada finalmente había alcanzado su nivel máximo. Lo siguiente era subir de nivel la clase genio. Una vez que llegara al nivel 10, debería poder cumplir con los requisitos básicos para seguir progresando. El requisito de experiencia ha llegado a 5000, y aumentará con cada nivel. Lily tragó el último bocado de jabalí asado, con la mente ocupada en sus próximos pasos. Sin embargo, había poco que pudiera hacer al respecto ahora. Tenía que seguir avanzando. Los valores de justicia han cambiado. Después de matar tantos goblins, había habido un cambio positivo en su alineación de justicia. ¿Significa esto que la justicia aquí se define desde la perspectiva de mi propia especie? Lily estudió pensativamente los puntos de justicia en su panel de atributos. Los puntos de justicia eran un mecanismo crítico en Yggdrasil, influyendo no solo en razas, equipo e interacciones de clases, sino también afectando significativamente ciertas habilidades. Por ejemplo, la habilidad mágica de nivel 8 Distorsión Moral podía invertir los puntos de justicia altos, volviéndolos negativos. Por el contrario, la habilidad de nivel 10 Llama Sagrada escalaba su daño según los puntos de justicia, causando un daño inmenso cuando eran positivos, pero volviéndose más débil que un hechizo de ataque de nivel 1 cuando eran negativos. A los ojos de Lily, tener puntos de justicia extremos ya fuera muy altos o muy bajos era peligroso. Yggdrasil tenía muchas habilidades diseñadas específicamente para manipular este sistema. Mantener un valor bajo y estable de puntos de justicia parecía ser el curso más seguro. Si no había requisitos de clase, raza o equipo ligados a la alineación de justicia, mantenerlo en 0 era ideal. Gulp. Lily bebió un poco de agua, su mirada se posó en la espada de hierro en su mano, que ahora mostraba múltiples grietas. Esta espada está en sus últimas piernas. Afortunadamente, se había preparado bien con antelación, llevando 10 espadas de hierro de repuesto. Aún no se había quedado sin armas. Basado en las estadísticas proporcionadas por las clases de nivel medio, ofrecen más bonificaciones que las de nivel bajo. Un santo de la espada de nivel máximo debería tener un poder de ataque equivalente a un aventurero de nivel 15 en el mundo real. No es particularmente alto, pero ¿por qué se siente más como de nivel 17 o así? Lily reflexionó en silencio. Si se combinaba con la habilidad corte rápido y bonificaciones pasivas, sus ataques infligirían el 120% de su daño físico base, suficiente para elevar su efectividad de combate un nivel. Rustle, rustle, rustle. HM. La expresión de Lily permaneció neutral mientras levantaba la cabeza, sus ojos fijos en los arbustos que crujían adelante. Tud. Pasos pesados resonaron a través del bosque. Una figura masiva de color amarillo oscuro emergió, empujando a un lado los altos arbustos. ¿Un ogro? Lo sabía, este asentamiento de goblins tenía que atraer algo más grande. Era solo cuestión de tiempo antes de que aparecieran ogros. Lejos de entrar en pánico, una sonrisa se dibujó en el rostro de Lily. Había anticipado esta posibilidad. Pero esa sonrisa se congeló un momento después. Detrás del primer ogro, otro emergió de las sombras. Dos de ellos. Rustle, rustle, rustle. El sonido de ramas y hojas rozándose entre sí se hizo más fuerte, acompañado de más pasos pesados que se acercaban desde todas las direcciones. La sonrisa de Lily desapareció por completo. Uno tras otro, los ogros aparecieron del bosque circundante, extendiéndose en una formación desordenada pero efectiva, encerrándolo por todos lados. ¿6 ogros? Eso es inusual. Lily murmuró para sí, su tono bajo y cauteloso. La aparición de 6 ogros hizo que la atmósfera se tensara. Lily se levantó, su expresión seria. Con su nivel y fuerza actuales, podía manejar un ogro sin muchos problemas, incluso quizás 2 a la vez. Pero luchar contra 6 al mismo tiempo, eso era un desafío completamente diferente. No se trataba de si podía luchar. Era una cuestión de supervivencia. Dado el nivel de inteligencia de los ogros, no deberían ser capaces de tender una emboscada tan coordinada. Los ojos de Lily se estrecharon mientras sutilmente ajustaba su postura, tratando de mantener a tantos ogros como fuera posible en su línea de visión.
Anteriormente, al lidiar con un pequeño grupo de goblins, no había esperado que su mera presencia pudiera atraer a 6 ogros, especialmente no en una emboscada tan bien ejecutada. Este nivel de coordinación no coincidía con lo que sabía sobre los ogros. Se suponía que eran brutos con baja inteligencia. Sin embargo, allí estaban, rodeándolo en una formación casi perfecta. Y entonces, sin previo aviso, Lyle no tuvo tiempo para pensar por parte de los ogros. Humano. Ruge. Muere. Casi simultáneamente, 6 ogros con rostros feroces emitieron rugidos ensordecedores. Blandieron sus enormes garrotes de madera, cargando hacia Lyle. El sonido de pasos pesados resonaba en unísono. Cada una de las imponentes figuras de más de 2 metros de altura avanzaba con estruendo, creando una ráfaga de viento invisible y una presión abrumadora a su paso. No tiempo para convocar. Este pensamiento cruzó la mente de Lyle al instante. Rápidamente escaneando los alrededores, fijó su mirada en el ogro más alejado de él. Flechas mágicas. Claramente este no era el momento de conservar maná. La energía mágica surgió desde dentro del cuerpo de Lyle. 3 flechas mágicas se formaron instantáneamente en el aire y dispararon hacia el ogro que había objetivo. Wash. 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 Las flechas perforaron el pecho del ogro, dejando 3 agujeros sangrientos del tamaño de un puño. Arc. Ruge. El ogro emitió un grito de dolor. Sin embargo, este nivel de daño no era suficiente para infligir una lesión grave a una criatura tan masiva con piel gruesa. Después de todo, la estadística de ataque mágico de Lyle era solo de 13 puntos. No había esperado que su ataque mágico causara un daño significativo. Aún así, tan pronto como las flechas mágicas impactaron, la carga del ogro vaciló, y la formación de cerco reveló instantáneamente un hueco. Tan pronto como Lyle liberó su ataque mágico, no dudó, se precipitó hacia la abertura. Ruge. El ogro herido, al ver a Lyle precipitarse hacia él, balanceó su enorme garrote de madera furiosamente en represalia. Un sonido pesado de aire siendo desgarrado siguió. Wash. Lyle avanzó rápidamente y se agachó, permitiendo que el garrote masivo pasara inofensivamente sobre su cabeza. Evitó el ataque y se liberó del cerco de los ogros. La próxima vez, jugaremos de nuevo, dijo Lyle, sin mirar atrás. Se impulsó desde el suelo, corriendo con todas sus fuerzas. Sin embargo, los 6 ogros detrás de él claramente no planeaban dejarlo escapar tan fácilmente. Rugieron con rabia y lo persiguieron sin descanso. ¡Bum! ¡Bum! El suelo tembló ligeramente bajo el peso de sus pisadas. Para los ogros, el denso sotobosque y los árboles del bosque parecían inexistentes. Avanzando con fuerza bruta, destrozaron ramas y follaje, reduciendo todo a su paso a escombros. Este bosque era su dominio. Pero para Lyle, las ramas enredadas y el denso sotobosque obstaculizaban severamente su velocidad. Después de que Santo de la Espada subiera al máximo, su ventaja de velocidad se hizo evidente, superando con creces a los ogros. Sin embargo, el terreno desfavorable le impedía aumentar la distancia. En cambio, la brecha entre él y los ogros disminuyó gradualmente. ¡Qué molestia! La expresión de Lyle se oscureció al escuchar los pasos que se acercaban desde atrás. Aunque ahora era más fuerte que cualquier ogro individual, no era lo suficientemente poderoso como para abrumarlos por completo. Si era rodeado, su situación rápidamente se volvería desesperada. El maná es demasiado bajo, solo quedan 8 puntos. Necesito guardar suficiente para un hechizo de curación. El rostro de Lyle era serio, su mente corría mientras zigzagueaba por el bosque, tejiendo un patrón en ese. Usaba los troncos gruesos para bloquear a los ogros que lo perseguían desde atrás. ¡Bum! Un fuerte estruendo resonó detrás de él. Lyle hizo una pausa momentánea y giró la cabeza, sus párpados temblaron en respuesta. Los 2 ogros que iban adelante habían arrancado un árbol masivo tan grueso como un barril. ¡Bum! Con un poderoso esfuerzo, los ogros arrojaron el árbol hacia adelante, proyectando una enorme sombra sobre Lyle. Ante esta peligrosa situación, los ojos de Lyle parpadearon. Inmediatamente se dio la vuelta, se agachó ligeramente y levantó su espada de hierro frente a él. ¡Bang! El árbol pesado se estrelló contra su espada de hierro con un sordo golpe. El impacto se propagó por la espada, haciendo que el rostro de Lyle palideciera por la fuerza. Peor aún, las ramas elásticas del árbol lo azotaron repetidamente. Su ropa ya hecha jirones fue desgarrada aún más, e incluso su rostro ahora tenía varios cortes frescos. HP 109, 113. Lyle retrocedió tambaleándose, limpiando la sangre que goteaba de la comisura de sus labios. Mientras tanto, los 4 ogros restantes aprovecharon la oportunidad para cerrar la brecha.
Lile escupió un poco de sangre, sus ojos brillando ferozmente. La realidad no es nada como el anime, es mucho más brutal. No podía entender cómo estos ogros habían ideado tal estrategia. Primero, usaron un pequeño grupo de goblins como cebo, y ahora coordinaban sus ataques inteligentemente. No son bestias sin mente. Ruge. Humano, comida. Raag. 4 ogros avanzaron, sus rostros sucios y salvajes. Sin dudarlo, balancearon sus masivos garrotes de madera hacia Lile. Los rugidos ensordecedores de los ogros resonaron sobre él. Corte rápido. Con una fría determinación brillando en sus ojos, Lile apretó su espada de hierro firmemente y ejecutó su movimiento más fuerte. Con un poder de ataque del 120%, la espada de hierro cortó el aire, emitiendo un silbido agudo. La fuerza tremenda del corte dividió los masivos garrotes de madera. Crack. 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 Boom. Los pedazos rotos de madera salieron volando hacia afuera desde el impacto. La colisión violenta tensionó las manos de Lile. La sangre goteaba de sus dedos, y su espada de hierro ya dañada se rompió bajo la inmensa presión, saliendo volando de su agarre. ¡Bang! La espada rota golpeó el suelo. Lile dio 2 pasos atrás para estabilizarse, respirando pesadamente. Uf, uf. Mirando sus manos sangrantes, Lile apretó los dientes y sonrió sombríamente. No había ganado exactamente, pero considerando que estaba luchando contra 4 ogros simultáneamente, el resultado no era tan malo. Afortunadamente, los ogros estaban usando armas de madera improvisadas del bosque. Si tuvieran armas de hierro, las cosas habrían sido mucho peores. Las armas humanas ordinarias eran ineficaces contra los imponentes ogros a menos que se usaran armas mágicas mejoradas o personalizadas. Los 4 ogros miraron atónitamente los muñones de sus garrotes rotos. Sus ojos amarillos opacos reflejaron brevemente confusión antes de que la rabia se apoderara de ellos. ¡Bang! Descartaron sus garrotes rotos y cargaron contra Lile con sus puños masivos levantados. Lile extendió su mano, convocando otra espada de hierro de su inventario. Murmuró una cuenta regresiva en voz baja. 10, 9. Uno de los ogros balanceó su puño masivo hacia él. Lile levantó su espada para bloquear. ¡Bang! Un sordo golpe resonó cuando la espada interceptó el golpe. Lile se mantuvo firme, pero su visión periférica captó a otros 2 ogros que se acercaban desde los lados. 8, 7. Sin dudarlo, Lile retrocedió para evitar ser rodeado. Cortó hacia el puño del ogro más cercano, la hoja cortando profundamente. Splurps. La sangre salpicó mientras los huesos se rompían audiblemente. El ogro emitió un aullido de dolor. 6. Otro ogro pateó a Lile con fuerza bruta. Lile se preparó, levantando su espada horizontalmente para bloquear. Al mismo tiempo, otro ogro balanceó su puño hacia él. 5, 4. Enfrentándose a otro doble asalto, Lile apresuradamente convocó una segunda espada de hierro de su inventario y la usó para bloquear el puño que venía de su lado izquierdo. Entre los 4 ogros, el brazo de uno fue cercenado por el contraataque de Lile, y otros 2 fueron desviados por sus espadas. Sin embargo, no tuvo tiempo para defenderse contra el último. 3. ¡Bang! Un puño masivo golpeó el hombro derecho de Lile, enviándolo volando hacia atrás. Se estrelló contra un árbol y finalmente se detuvo. 2, 1. HP. 71, 113. Uk. Lile se apoyó contra el árbol, tosiendo sangre. Sus dientes manchados de sangre brillaron mientras sonreía. Eso dolió, pero el tiempo de reutilización ha terminado. Corte rápido tenía un tiempo de reutilización de 10 segundos. Las otras habilidades que tenía, como corte cuádruple, podían reducir la salud de los ogros pero no eran mortales, mientras que reflejo instantáneo no era efectivo cuando estaba rodeado. Raag. El ogro que acababa de golpear a Lile rugió y cargó contra él de nuevo. Al ver al ogro avanzar, Lile sonrió fríamente. Sus ojos estaban llenos de intención asesina. Es hora de morir. Impulsándose desde el árbol detrás de él, Lile se inclinó hacia adelante y cargó contra el ogro con su espada levantada. Corte rápido. Con un rugido, Lile balanceó su espada hacia arriba con toda su fuerza. Con un poder del 120%, la espada de hierro cortó limpiamente a través del ogro que cargaba, pasando por alto sus puños por completo. Slash. Una fuente de sangre verde y órganos mutilados se disparó hacia el cielo. El ogro se derrumbó en 2 mitades sangrientas, sus órganos internos derramándose en el suelo con una serie de golpes húmedos. Obtenido. 310 puntos de experiencia. Exp. 1581, 5000. Los 3 ogros restantes se congelaron al ver a su compañero caído.
Incluso con su inteligencia limitada, el miedo parpadeó en sus ojos. Lile levantó la cabeza y miró fríamente a los 5 ogros restantes, incluyendo a los 2 que habían arrojado árboles antes. Aprovechando su estado aturdido, se dio la vuelta y desapareció en el sotobosque sin dejar rastro. El sol abrasador descendió gradualmente en el cielo. La luz en el bosque de Tok comenzó a cambiar, atenuándose significativamente. Después de sacudirse la persecución de los ogros, Lile encontró inmediatamente un lugar con árboles escasos y arbustos bajos para hacer algunas reparaciones. Un entorno así era conveniente para observar los alrededores, al menos el gran tamaño de los ogros los hacía fáciles de detectar. Curación menor. Lile liberó una suave luz blanca de su mano, que luego se fusionó con su cuerpo. En un instante, las pequeñas heridas en su rostro y cuerpo sanaron a una velocidad visible. Las heridas no eran graves, pero en la naturaleza, si no se trataban, podían infectarse o volverse sépticas. Según la experiencia de supervivencia en la naturaleza del equipo Rock, este era el resultado más peligroso. Afortunadamente, una curación menor era suficiente para curar estas lesiones. Lile sintió claramente un flujo cálido extenderse por todo su cuerpo, y la opresión en su pecho se alivió significativamente. Extraño, murmuró Lile, frunciendo el ceño. Había notado algo peculiar, algo que lo ponía en alerta. Los ogros ahora están trabajando juntos. ¿Por qué? El rostro de Lile se oscureció mientras pensaba con confusión. Sabía muy bien que a medida que aumentaba el número de goblins que masacraba, inevitablemente atraería la atención de los ogros. Después de todo, los goblins eran una comida fácil para ellos. Pero mirando la situación actual, parecía insuficiente para atraer su atención. ¿Podría haber un individuo único entre ellos? Lile se preguntó brevemente. El pensamiento lo golpeó. A diferencia de los juegos, donde las criaturas de la misma raza a menudo eran uniformes, el mundo real, especialmente uno como este, podría presentar variantes únicas entre los monstruos. No era imposible que existiera un líder ogro o un goblin especial, incluso si no habían aparecido en representaciones o leyendas anteriores. Un par de ogros no eran demasiado preocupantes, pero cuando el número de ogros aumentaba, como en la situación anterior, las cosas se complicaban. Sus ataques físicos eran altos, pero su defensa física era demasiado baja. Si recibía unos cuantos golpes más, no podría soportarlos. Necesitaré tener mucho más cuidado de ahora en adelante. Lile murmuró suavemente para sí mismo. Al caer la noche, Lile trepó a un árbol grande, se cubrió con una túnica negra y se fusionó con las sombras. La tela oscura lo hacía casi invisible en el bosque oscuro. Lile cerró los ojos y estaba en un sueño ligero cuando de repente sus orejas se movieron. Rustle, rustle. El sonido de hojas crujiendo mientras algo pisaba ligeramente el pasto y las hojas rotas se acercaba gradualmente al árbol donde estaba Lile. Medio dormido y medio despierto, Lile se puso alerta instantáneamente, pero mantuvo los ojos cerrados y continuó fingiendo dormir. El bosque era bastante animado por la noche. Era normal que las bestias salvajes o criaturas mágicas pasaran cerca, y había sucedido muchas veces antes. Lile no abrió los ojos para observar porque, en tal oscuridad, a menos que la distancia fuera muy cercana, era imposible para la visión humana discernir criaturas en la oscuridad. Después de un rato, los pasos ligeros se detuvieron brevemente, y el sonido pareció detenerse justo debajo del árbol donde estaba Lile. Pronto, los pasos se reanudaron y se desvanecieron gradualmente. La respiración de Lile volvió a la normalidad, y cerró los ojos de nuevo. Aunque había estado en un sueño ligero toda la noche, en el bosque, donde había más de 12 horas de oscuridad cada día, si extendía su sueño demasiado tiempo, se sentiría agotado e incluso exhausto. Al día siguiente, la luz solar cálida volvió a filtrarse a través de los árboles, proyectando su brillo sobre la tierra. Lile rodó del árbol y extendió la mano para poner la túnica negra en su caja de objetos, comenzando su viaje del día. Masticaba un poco de pan de centeno mientras comenzaba su búsqueda de goblins y monstruos. El día se extendió desde el amanecer hasta el atardecer. Al final, Lile se paró junto a un árbol marcado, espada de hierro en mano, frustración grabada en su rostro. Mala suerte hoy, se quejó. Solo 10 goblins, se quejó Lile, frotándose la cabeza. Estos goblins eran los que no tenían tribu. Aparte de los goblins, también había encontrado algunos monstruos y bestias salvajes. Las serpientes grandes eran particularmente comunes. El inventario de Lile ya contenía varios cadáveres de serpiente de 3 a 4 metros de largo. Sin embargo, las bestias ordinarias ofrecían muy poca experiencia, y en cuanto a los monstruos, había encontrado un escarabajo gigante de medio metro de largo, pero logró escapar.
Aunque los monstruos proporcionaban una experiencia decente, todavía solo era aproximadamente la misma que matar de 3 a 4 goblins combinados, pero eran mucho más difíciles de tratar. Lyle había desarrollado una preferencia por matar goblins últimamente, ya que eran fáciles de derrotar con un solo golpe de espada. Si tenía la suerte de encontrar un grupo de ellos, podía reunir una cantidad decente de experiencia siguiéndolos. En los días siguientes, Lyle encontró muy pocos monstruos. Incluso había matado un número significativo de bestias salvajes ordinarias que había descuidado anteriormente. Antes de esto, Lyle podía matar usualmente alrededor de 30 goblins por día, ganando aproximadamente de 5 a 600 puntos de experiencia diarios. Pero ahora, encontraba muchos menos goblins, a veces solo un puñado. Esto estaba empezando a frustrar un poco a Lyle. Aunque había matado muchos goblins recientemente, todavía no era mucho en comparación con el número que regularmente causaba problemas a lo largo de las fronteras del reino de Reestise. Habían pasado varios días desde que Lyle había encontrado un número significativo de goblins. Solo podía culpar a su mala suerte. 16 de junio. El viaje de Lyle había comenzado el 16 de mayo, marcando un mes desde su llegada a este mundo. Llevaba 2 semanas en el bosque de Todd y comenzaba a sentir el costo de la casa repetitiva. Quizás fue por su aniversario de un mes. Hoy, la suerte de Lyle había mejorado significativamente, y los goblins, que habían sido escasos en los días anteriores, comenzaron a aparecer de nuevo. Su espada de hierro, por supuesto, estaba más que ansiosa por actuar, y en un día, había matado a 21 de ellos, ganando un impulso significativo en experiencia. Experiencia. 2620, 5000. Además, Lyle notó que el área parecía superpoblada de goblins, y probablemente había un gran asentamiento de goblins cerca. Esa noche. Rustle. Cuando una bestia salvaje pasó debajo del árbol donde estaba Lyle, su cuerpo rozó el pasto, haciendo un ruido débil. Lyle se apoyó contra el tronco del árbol, la cabeza descansando en su brazo, el pie izquierdo casualmente colocado sobre el derecho. Prestó poca atención a los sonidos bajo las densas ramas. La magia inodoro era suficiente para eliminar todos los olores de él, así que incluso la bestia salvaje más sensible no podía olerlo. Durante este periodo, parecía que un número considerable de animales salvajes estaban activos por la noche. Mientras no lo molestaran, a Lyle no le importaba. Hoy, había ganado mucha experiencia, estaba de buen humor, y también había descubierto signos de lo que parecía ser un asentamiento de goblins en el área. Planeaba investigar más a fondo mañana. Por alguna razón, sin embargo, Lyle no podía sacudirse la sensación de que estaba pasando por alto algo importante. Pero no importa cuánto intentara pinpointarlo, no podía pensar en nada que hubiera pasado por alto. Lo único que persistía en su mente era la emboscada de ogros de hace un tiempo. Pero como había exterminado a ese grupo, no había habido incidentes similares. Una brisa nocturna fresca barrió el bosque, haciendo crujir el follaje verde y exuberante. De repente, la nariz de Lyle se movió mientras capturaba un débil y familiar olor en el aire. Al principio, no le prestó atención y se preparó para continuar descansando, pero abruptamente abrió los ojos. Ese olor. Goblins. Sí, era el hedor de los goblins, un olor fétido reminiscente de calcetines podridos que no se habían lavado en décadas. En el momento en que la realización lo golpeó, su expresión previamente relajada se agudizó en una de alerta. Lo golpeó, esto era lo que había estado pasando por alto todo el tiempo. El débil olor que flotaba a través de su campamento cada noche no venía de animales salvajes que pasaban. Eran goblins. Durante las últimas 2 semanas, Lyle se había acostumbrado a tratar con goblins, hasta el punto de que subconscientemente ignoraba su olor distintivo. Pero ahora, no podía ignorar el hecho de que el mismo olor había estado sutilmente presente cada noche. En el bosque oscuro, Lyle no estaba seguro de qué expresión tenía en su rostro, pero sabía que no era agradable. Los animales salvajes que había asumido que pasaban debajo de su árbol por la noche no eran animales en absoluto, eran goblins. Aunque los goblins poseían visión nocturna, al igual que los humanos, generalmente preferían dormir por la noche y cazar durante el día a menos que fuera absolutamente necesario. En un entorno de bosque denso como este, los goblins evitaban por completo la caza nocturna. Eso solo podía significar una cosa. Estaba siendo observado. Maldita sea. La realización lo golpeó duro. Sus instintos, embotados por semanas de relativa seguridad, finalmente le gritaron. Después de maximizar sus habilidades de santo de la espada, Lyle se había convertido en una fuerza intocable en esta región. Ningún monstruo, ni siquiera un ogro, representaba una amenaza real para él a menos que atacaran en números abrumadores.
Esta sensación de seguridad lo había llevado a bajar la guardia, permitiendo que los goblins lo rastrearan sin su conocimiento. Pero no, esto no era un rastreo ordinario. Debajo de su capa negra, los ojos de Lyle se estrecharon. Los goblins ordinarios no tenían la inteligencia para una vigilancia tan meticulosa. ¿Podría ser un goblin mutante? El pensamiento hizo que Lyle se lamiera los labios en anticipación. Incluso si había bajado la guardia, estaba seguro de que habría notado un goblin normal siguiéndolo. ¿Un explorador? ¿Un guardabosques? ¿Un druida? ¿Un pícaro? ¿Un cazador? Algunas de estas clases de goblin se especializaban en rastrear y destacaban en entornos complejos como los bosques. Sin magia de detección, era fácil pasarlos por alto. Esta teoría lo ayudó a calmarse. Si este goblin pertenecía a una de esas clases, era hábil, pero no invencible. ¿Pero cuál era su propósito? Lyle frunció el ceño. El goblin no solo lo estaba siguiendo. Parecía estar confirmando su ubicación cada noche, lo que claramente indicaba intención. Descartó a los ogros como culpables. Su gran tamaño y movimientos ruidosos los hacían poco adecuados para el sigilo y el rastreo. Esto debe ser una trampa, murmuró. El patrón se hizo claro mientras repasaba los eventos de los últimos días. El número de goblins que había encontrado había sido inusualmente bajo hasta hoy cuando sus números aumentaron repentinamente. Si no hubiera detectado este posible goblin mutante en las sombras, podría haber empezado a dudar de su suerte. Pero ahora se dio cuenta era una táctica deliberada. Con esta claridad, Lyle se preparó. Había sido atraído a una trampa cuidadosamente preparada, y la caza estaba a punto de comenzar. Lyle continuó fingiendo ignorancia, casualmente apoyándose contra un árbol como si estuviera dormido. Ahora que su acechador había sido detectado, los roles de cazador y presa entre ellos estaban destinados a cambiar. La luz de la luna y de las estrellas se atenuó gradualmente. Al amanecer, el canto de los pájaros acompañó los rayos de luz solar que se filtraban a través de las hojas, llenando el bosque con una melodía suave. Estirándose perezosamente, Lyle saltó del árbol. Se veía lleno de energía, fresco y listo para el día. Contrariamente a lo que uno podría esperar, no había pasado la noche en ansiedad. Por el contrario, su sueño había sido inusualmente profundo. El hecho de que el goblin mutado o lo que fuera no hubiera atacado durante la noche confirmaba algo. Su fuerza claramente era inferior a la de Lyle. Si hubiera sido más fuerte, no habría recurrido a una simple vigilancia y acecho. Como de costumbre, Lyle sacó un trozo de pan de centeno relleno de cerdo cocido y comenzó a comerlo a grandes bocados. Con su espada de hierro descansando sobre su hombro, caminó hacia adelante. Sus ojos agudos escaneaban discretamente los alrededores. Como esperaba, no encontró nada inusual. Esta observación confirmó una cosa: lo que fuera que lo seguía no era lo suficientemente tonto como para acercarse demasiado. Esta realización hizo que Lyle abandonara la idea de buscar activamente al acechador. Si su perseguidor tenía las habilidades que sospechaba, localizarlo en este denso bosque no sería una tarea fácil. Veamos las trampas que me has preparado. Me aseguraré de atraparte en el proceso, pensó Lyle para sí, un destello agudo brillando en sus ojos. Unos 10 minutos después, una figura emergió en el lugar donde Lyle había estado antes. La criatura tenía piel verde y orejas puntiagudas, parecida a un goblin, pero su tamaño era el doble de un goblin típico. Las diferencias no se detuvieron allí. Los ojos de la criatura no eran las hendiduras ferales estrechas comunes en los goblins. En cambio, eran de proporción humana, con grandes escleróticas blancas y pequeñas pupilas oscuras en el centro. Su mirada cautelosa y calculadora escaneaba el área. La criatura olfateaba el aire a través de su nariz verde ligeramente hundida, observando las hojas pisoteadas y las ramas rotas que Lyle había dejado a su paso. Después de un breve momento de silencio, la criatura reanudó el seguimiento del rastro. Lo asombroso era que a medida que la criatura se movía, el follaje adelante parecía separarse por sí solo: pasto, arbustos, incluso la densa red de ramas entrelazadas. Se desplazaban en silencio, creando un camino para que la criatura pasara. El proceso era extrañamente silencioso, como si el propio bosque conspirara con la criatura. Inconscientemente, el tiempo se deslizó hacia el mediodía. Lyle tomó un sorbo de su frasco de agua, mirando los haces de luz solar que se filtraban a través de los huecos del dosel. Entrecerró los ojos ligeramente, saboreando el momento. Tenía más que el pequeño frasco. Durante sus preparativos, había almacenado más de 60 contenedores de agua de 5 litros. Con un consumo promedio de 2 contenedores por día, tenía suficiente para durar un mes completo. El agua, al menos, no era una preocupación para él.
Caminando a lo largo de su ruta habitual, el bosque parecía inusualmente tranquilo. Aparte de los sonidos normales de pájaros cantando, había pocas señales de cualquier otra vida salvaje. Está un poco demasiado tranquilo, murmuró Lyle. Descolgó su bolsa de agua, tomó un sorbo y la colgó de nuevo en su cinturón, los oídos atentos al sonido más débil. Su expresión permaneció calmada mientras avanzaba, su mirada escaneando los alrededores. Como estaba seguro de que alguien lo estaba apuntando, ahora era mucho más cauteloso con los cambios a su alrededor. De repente, las orejas de Lyle se movieron. Un sonido. ¿Del noroeste? Pensó Lyle, ajustando su posición, aunque no rompió su paso. Se giró hacia la dirección del sonido, sus pasos deliberados pero silenciosos. Cuanto más se acercaba, más claro se volvía el ruido. Era una mezcla de un gruñido de bestia salvaje y gritos guturales de goblins. Antes de largo, un grupo de goblins entró en su vista. De un vistazo, contó más de 20 de ellos. Los goblins estaban atacando a un oso negro masivo. Ruge. El oso abrió sus fauces anchas, gruñendo mientras se lanzaba hacia uno de los goblins. A pesar de la escena empapada de sangre, los otros goblins no mostraron miedo. En cambio, el caos pareció encender una determinación feral en ellos. Gritaban y gritaban, arrojando armas crudas y piedras al oso. Finalmente, después de perder casi la mitad de su número, los goblins derribaron al oso negro masivo. La bestia se derrumbó en el suelo, su cuerpo empapado de sangre. Los goblins sobrevivientes estallaron en vítores triunfantes, levantando el cadáver del oso y llevándolo más profundamente en el bosque. En cuanto a los goblins caídos, sus cuerpos fueron descuidadamente arrojados a un lado, solo para ser recogidos por sus compañeros y arrastrados con el resto. Lyle, oculto detrás de un gran árbol, cruzó los brazos mientras observaba al grupo desaparecer en el bosque. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Y aquí vamos de nuevo, otra trampa, igual que antes. La ceja de Lyle parpadeó ligeramente. Recordó su encuentro anterior con 6 ogros que lo habían emboscado, una emboscada en la que había entrado sin saberlo. Y ahora, el mismo escenario se estaba desarrollando de nuevo. Lyle frunció el ceño. Podría haber sobreestimado la inteligencia de estos goblins mutados. Pero, si había un goblin especial capaz de comandar ogros, valía la pena investigar. A menos que estén completamente convencidos de que me han atrapado, no revelarán ninguna falla, murmuró Lyle, levantando la cabeza ligeramente. Avanzó, siguiendo el rastro de los goblins. A medida que se adentraba, divisó un asentamiento de goblins anidado dentro del bosque, un campamento crudo y algo dilapidado. La atención de Lyle, sin embargo, no estaba en el asentamiento de goblins en sí, sino en el terreno circundante. En ambos lados del asentamiento, la tierra se elevaba en pequeñas colinas empinadas. Los árboles en estas áreas elevadas eran notablemente más grandes que los de otros lugares, formando un cuello de botella natural. Los goblins tenían que pasar por este camino estrecho en forma de calabaza para llegar a su asentamiento. Un gran lugar para una emboscada, murmuró Lyle, llevándome a este terreno. Si me rodean, será mucho más difícil escapar que la última vez. No, no del todo, se corrigió Lyle, fingiendo ignorancia de la trampa mientras continuaba avanzando sin dudarlo. Con la inteligencia de los goblins ordinarios, es imposible que ellos logren algo tan elaborado. ¿Sacrificando a los suyos para atraerme? Despiadado, susurró Lyle fríamente, una leve sonrisa formándose en sus labios. Los humanos no son los únicos seres inteligentes en este mundo. Algunas razas semi-humanas son tan inteligentes como nosotros. Subestimarlos podría ser mortal. Ajustando su mentalidad, Lyle se recordó a sí mismo que en este mundo, los humanos no siempre eran la especie dominante. Desde que entró en el bosque de Todd, había estado dirigiéndose hacia el este. Una vez que tuvo un conocimiento aproximado de la geografía del área, la navegación se volvió más fácil. El entorno denso y complejo del bosque hacía vital tener un claro sentido de la dirección. Una dirección consistente reducía el riesgo de perderse. Sin que Lyle lo supiera, una figura sombría se deslizaba por el sotobosque, cautelosamente mirándolo a través del follaje. El miedo se mezclaba con la ira en el rostro del goblin, pero a medida que Lyle desaparecía en el barranco, su miedo fue reemplazado por una satisfacción maliciosa. Ese humano era demasiado fuerte. Un ogro poderoso había sido partido en dos con un solo golpe. Nunca había presenciado una fuerza tan abrumadora. No era ajeno a las batallas entre humanos y ogros. Usualmente, tomaba un grupo de humanos trabajando juntos para derribar incluso a un ogro fuerte. Malditos humanos. Mataste a tantos niños, y aún te atreves a caminar solo en este bosque. Juro, me aseguraré de que mueras conmigo.
Una pequeña figura verde se agachó cerca del suelo, su voz aguda y goteando de furia y resentimiento. Sus puños se apretaron fuertemente mientras murmuraba para sí mismo. Si Lyle hubiera escuchado a este goblin hablar, habría quedado asombrado. El goblin observó cómo Lyle desaparecía más profundamente en el sendero del bosque. Sus ojos negros y pequeños brillaban con emoción y sed de sangre. Su miedo anterior se había ido. El goblin se levantó de su posición agachada, su resolución firme. Lo siguió, decidido a presenciar la muerte del humano a manos de los muchos ogros que acechaban dentro. El pensamiento de la carne humana lo llenaba de hambre. El goblin se lamió los labios, imaginando el aroma dulce único de la comida que el humano había comido esa mañana. En el otro lado del bosque, Lyle continuó avanzando. Lyle, ahora a mitad de camino por el sendero estrecho, se detuvo de repente en seco. Lo sintió. Alguien lo había estado siguiendo todo este tiempo. Ahora que había entrado en la trampa, estaban destinados a bajar la guardia. Te tengo. Sin dudarlo, Lyle giró sobre sí mismo, corriendo de vuelta por donde había venido. Su movimiento abrupto rompió el silencio, sobresaltando al acechador oculto. Te veo. Gritó Lyle, su voz resonando a través del barranco. Boots. Detectada magia nivel 1. Camuflaje. Requisitos. Nivel de lanzador 1, 7. Condiciones cumplidas. Le gustaría gastar un punto de habilidad para aprender esta capacidad. Ahí estás. Lyle echó un vistazo a la notificación actualizada en su panel de estado y sonrió. La información apareció en el panel de atributos. Lyle entendió inmediatamente que su grito repentino anterior había asustado al enemigo para que se rebelara. Cau. Cau. Bandadas de pájaros salieron volando del denso bosque, dispersándose en la distancia. La mirada de Lyle permaneció fija adelante. El bosque estaba extrañamente silencioso, pero no se podía ver rastro de ninguna criatura. Después de todo este tiempo explorando, Lyle ya había descubierto algunas condiciones básicas para activar la habilidad jugador. El goblin que lo rastreaba tenía que estar dentro de su línea de visión. De lo contrario, el panel de atributos no mostraría ninguna información. Aunque el enemigo podía evadir su visión normal y percepción, no podía escapar del poder sobrenatural innato de un jugador. Hechizo de nivel 1. ¿Camuflaje? Los ojos de Lyle parpadearon con reconocimiento. Sabía que este hechizo podía reducir la presencia del lanzador mientras se mezclaba con el entorno del bosque similar a un camaleón. Además, este hechizo era exclusivo de los lanzadores de hechizos basados en la fe. Basado en sus suposiciones anteriores sobre la profesión del enemigo, las opciones eran limitadas. Clérigo del bosque. Druida. Aunque algunos lanzadores de hechizos avanzados o intermedios, como los magos del bosque, también podían usar magia similar, Lyle dudaba que cualquier goblin pudiera lograr tales profesiones. Druida. Una clase hábil en rastrear y capaz de usar magia basada en la fe. Aunque los niveles de clase principiante, intermedio, avanzado definían los niveles de poder, incluso dentro del mismo nivel, las fortalezas y debilidades variaban. Tomemos a los paladines como ejemplo. A pesar de ser clasificados como una clase de guerrero, también poseen numerosas habilidades defensivas y la capacidad de lanzar hechizos basados en la fe. En términos de clasificación, los paladines todavía se consideran guerreros y no se benefician de una bonificación de nivel de lanzador. La misma lógica se aplicaba a los druidas. Pero Lyle no descartaba otra posibilidad. El goblin podría tener la clase clérigo del bosque como su profesión principal, que se inclina más hacia un rol de lanzamiento de hechizos de apoyo. Si ese fuera el caso, también podría poseer una profesión secundaria especializada en rastreo convirtiéndolo en un enemigo de doble clase. Estos pensamientos corrían por la mente de Lyle, y un destello de fría determinación brilló en sus ojos. Como podía pinpoint el área general, la única tarea restante era sacar al enemigo. Aunque el hechizo de camuflaje era altamente efectivo en entornos de bosque, tenía una limitación importante. El lanzador no podía participar en movimientos rápidos. Rustle, rustle. Justo cuando Lyle se preparaba para cargar por el sendero del bosque, un ruido violento irrumpió entre los árboles imponentes a ambos lados de la entrada del sendero. El momento siguiente, dos ogros masivos salieron disparados del bosque, bloqueando el camino por completo. Al ver esto, Lyle hizo una pausa momentánea, luego sonrió fríamente. Están bien preparados. Estos dos ogros claramente estaban destinados a guardar el paso. Por su colocación, el grupo de goblins probablemente tenía un número significativo de ogros a su disposición. Si Lyle cargaba imprudentemente hacia adelante, los ogros podrían embopellarlo en este terreno. Incluso si lograba matarlos, perdería un tiempo precioso para retirarse.
Si otros ogros lo abrumaban mientras tanto, estaría en peligro real. ¡Boom! Con una poderosa pisada, Lile se lanzó hacia adelante, su velocidad acelerándose aún más. Como un depredador, se precipitó hacia la entrada del sendero. Corte rápido. Un grito bajo resonó cuando Lile alcanzó al ogro izquierdo antes de que pudiera prepararse completamente. Su espada de hierro golpeó primero. Skelch. La sangre salpicó por todas partes. Una fuerza abrumadora surgió de la hoja, cortando al ogro izquierdo limpiamente por la mitad. A tan corta distancia, la sangre verde salpicó por toda la armadura y el rostro de Lile. Ligeramente giró la cabeza para evitar la salpicadura. Sin dudarlo, Lile se acercó al segundo ogro. Otro corte rápido. Esta vez, el golpe no fue tan poderoso o rápido, careciendo del apoyo de sus habilidades. Los ojos del ogro derecho se abrieron en pánico. A diferencia de su compañero caído, este reaccionó lo suficientemente rápido como para levantar su garrote de madera gigante en defensa. ¡Crack! La espada de hierro chocó contra el garrote, enviando astillas volando en todas las direcciones. El garrote de madera gruesa estaba casi 2/3 cortado antes de que la hoja se detuviera. La fuerza inmensa del ataque de Lile obligó al ogro a dar un paso atrás. Como un santo de la espada de nivel máximo, la habilidad de combate de Lile superaba con creces las capacidades de un ogro típico, incluso uno alrededor del nivel 13 o 14. A pesar de las ventajas de atributos naturales de las razas no humanas, Lile tenía una clara ventaja. ¡Qué desafortunado! Lile miró al ogro que retrocedía con un poco de lástima en sus ojos. Su arma simplemente no era lo suficientemente buena. Si tuvieran armas decentes incluso mejoradas con magia habría estado en problemas. El ogro restante dudó, su confusión evidente. ¿Cómo su compañero había sido tan fácilmente asesinado? Pero este tipo de pregunta apenas valía la pena ser considerada para una criatura como un ogro. Todo lo que sabía era que el humano frente a él no podía posiblemente dañarlo. El pánico en su expresión se desvaneció, reemplazado una vez más por una sonrisa feral y amenazante. Levantó el garrote en su mano masiva pero la espada de hierro golpeó primero. El ogro levantó su otro brazo en un puño y lo balanceó hacia el humano, Lile. Una ráfaga de viento siguió al puño. ¡Wosh! Lile se esquivó con facilidad, sonriendo. Si esto fuera un humano, ya habría huido para entonces. ¿Pero tú? ¿Aún tienes el valor de luchar? Se burló Lile mientras observaba el puño masivo pasar junto a él. El puño era poderoso si hubiera conectado, seguramente habría infligido una lesión grave. Pero un puño fallido era completamente sin sentido. Con su mano izquierda ahora libre, Lile la extendió hacia el pecho del ogro. Trust. Una segunda espada de hierro se materializó en la mano izquierda de Lile, hundiéndose directamente en el corazón del ogro. Arc. Con un giro agudo de la hoja, el ogro emitió un grito desgarrador. Slash. Lile tiró de la espada libre. Ignorando al ogro caído que se retorcía en dolor, pasó junto a las dos criaturas muertas y se dirigió hacia el denso bosque adelante. Apenas había dado unos pocos pasos cuando la información en su panel de estado se actualizó. Experiencia obtenida. 310. Experiencia obtenida. 285. Exp. 3215, 5000. A pesar de su vitalidad formidable, un ogro había sido partido en dos, y el corazón del otro perforado. Ninguno sobrevivió más de unos pocos segundos. Pero entonces. Ruge. Ah. GRR. Una cacofonía de gritos ferales irrumpió casi simultáneamente detrás de él. Lile se giró para mirar. 5 ogros más estaban emergiendo del bosque, sus formas masivas cargando con abandono salvaje. Claramente, estos ogros habían planeado esperar a que Lile entrara completamente en el bosque antes de atacar. Pero al ver que Lile no había ido más profundo, incluso estaba comenzando a irse, ya no podían contenerse. Sin embargo, el sendero estrecho del bosque no era adecuado para que múltiples criaturas grandes cargaran a la vez. Los ogros terminaron apiñándose en el espacio confinado, rugiendo en frustración. Demasiado lento. Lile apretó su espada de hierro, su expresión indiferente mientras echaba un vistazo al bosque. Wosh. Wosh. Sus espadas gemelas azotaron, cortando indiscriminadamente el sotobosque, el pasto y las ramas de los árboles a su alrededor. Ramas verdes rotas volaron por el aire, dispersándose como una violenta tormenta de hojas. Aunque no sabía exactamente dónde estaban los goblins, Lile decidió que destruiría todo a su vista. Mientras tanto, un goblin oculto a solo 10 metros de distancia se agachaba temblando detrás de un arbusto cerca de la base de un árbol alto. Su piel se había adaptado para coincidir con los colores del follaje circundante, haciéndolo casi invisible a simple vista. Voy a morir.
Los ojos blancos y anchos del goblin estaban llenos de miedo y pánico, todo su cuerpo temblando. Definitivamente me va a matar. Observó cómo dos ogros poderosos fueron asesinados sin esfuerzo por Lyle y notó cómo el humano se acercaba gradualmente a él. Especialmente. Cada balance de las espadas gemelas en las manos de Lyle enviaba una ráfaga de viento aterradora que le picaba las mejillas. Escapar. La cobardía estaba profundamente arraigada en los genes de la raza Goblin, particularmente cuando se enfrentaba a la amenaza de la muerte. En este momento, el primer instinto de la criatura era correr. Sin embargo, si el Goblin simplemente se hubiera agachado en el suelo y permanecido completamente inmóvil, incluso con los ataques de amplio alcance de Lyle, podría no haber sido capaz de detectarlo. Ahora, con su vuelo en pánico, el camuflaje peculiar de la criatura comenzó a cambiar y fallar. Era como si una partición que cambiaba de color y se movía hubiera aparecido en medio del bosque, haciéndolo altamente conspicuo. Te veo, dijo Lyle, deteniendo el movimiento de sus espadas gemelas. Girándose hacia la figura que cambiaba de color, sonrió brillantemente. Lyle notó que la criatura se movía notablemente rápido. Incluso en el terreno denso y desigual del bosque, corría como si estuviera sprintando por llanuras abiertas. La vegetación circundante no representaba ningún obstáculo para ella. ¿Qué tipo de habilidad es esta? Pensó Lyle, su curiosidad picada. Sin embargo, sus manos no flaquearon. Con un agarre firme, invirtió su espada y la lanzó como una jabalina. ¡Wosh! La fuerza inmensa creó un silbido agudo mientras la hoja cortaba el aire. La criatura camuflada fue instantáneamente empalada. ¡Ah! Un grito de dolor resonó a través del bosque mientras la criatura se derrumbaba, retorciéndose en agonía. Solo entonces Lyle se acercó. Su ataque anterior había interrumpido el misterioso camuflaje de la criatura. El goblin ahora estaba completamente expuesto a la vista de Lyle, dejándolo momentáneamente atónito. A diferencia de los goblins ordinarios, que típicamente eran de color verde oscuro de la cabeza a los pies, este tenía una piel notablemente más clara, con dos colmillos afilados que sobresalían de su mandíbula inferior. Pero lo más destacado era su tamaño. Mientras que los goblins regulares, incluso los adultos, eran aproximadamente del tamaño de niños humanos, este goblin rivalizaba con un enano en estatura. Estoy muriendo. Duele tanto. Voy a morir. El goblin yacía en el suelo, una espada clavada en su espalda, gimiendo de dolor. Si Lyle había dudado inicialmente de sus suposiciones, la capacidad de la criatura para hablar borró toda incertidumbre. Pensé que era solo un goblin mutante, murmuró Lyle fríamente, su mirada fija en la criatura que se retorcía frente a él. Resulta ser una variante lo que los humanos llaman un hobgoblin. El hobgoblin, una subespecie de la raza goblin, superaba con creces a los goblins ordinarios tanto en fuerza física como en inteligencia, acercándose a los niveles humanos. Sin embargo, a diferencia de los goblins regulares, conocidos por sus aterradoras capacidades reproductivas, los hobgoblins no se reproducían tan rápidamente. Aún así, aún podían aparearse con goblins ordinarios. Como resultado, los hobgoblins a menudo vivían entre grupos de goblins regulares, y sus superiores capacidades físicas y mentales naturalmente los elevaban a roles de liderazgo. Lyle avanzó y plantó su pie en la cabeza del hobgoblin, silenciando sus gritos. Con una mano firme, tiró de la espada de hierro de su espalda. Skelch. La sangre verde salpicó en el aire. ¡Ah! El hobgoblin apretó la mandíbula, suprimiendo un grito, pero el dolor lo obligó a emitir otro lamento. Su cuerpo temblaba incontrolablemente mientras suplicaba débilmente. Humano, no me mates. Si muero, los ogros no te dejarán en paz. ¡Ah! Tud. Cuando se mencionó la palabra ogres, los ojos de Lyle se estrecharon. Pisó con fuerza de nuevo, obligando a su cautivo a meter la cabeza en el barro, lleno de ramas rotas y hojas en descomposición. Demasiado ruidoso, murmuró Lyle impaciente, su expresión calmada pero llena de desdén. Entendió ahora. Si su memoria no lo fallaba, el dominio de los trolls era el hogar de una tribu de hobgoblins conocida como la tribu Higu. Estos goblins sobredimensionados habían aparecido en ciertos registros y eran comparables a la relación entre goblins ordinarios y ogros. Los hobgoblins, inteligentes y astutos, fueron subyugados por ogres debido a su naturaleza astuta. Por supuesto, para los ogres, los hobgoblins no eran solo herramientas sino también una fuente de alimento de respaldo. Cuando el señor mató al gigante del este, el rey Trollguru, la tribu Higu obtuvo su libertad y posteriormente se unió a la aldea cercana de Carne.
Notablemente, fueron integrados en el sistema de gobernanza de la Gran Tumba de Nazarik, convirtiéndolos en uno de los pocos grupos afortunados en este mundo. Aún así, se suponía que la tribu Higu residía en las profundidades de las junglas controladas por el rey Trollgu. Entonces, ¿qué hacía uno de ellos aquí? Lile frunció el ceño, la sospecha parpadeando en su mente. Comenzó a unir las piezas. El alborotador que le había estado causando dolores de cabeza recientemente podría estar usando a estas criaturas para promover sus esquemas. Los hobgoblins, debido a su inteligencia, eran vistos como nobles entre los goblins menores, así que comandar a los suyos no era un desafío. ¿Y los ogros? Debido a su naturaleza innata, los ogros preferían servir a los hobgoblins sobre los goblins ordinarios. Lile cambió su pie y miró hacia abajo al hobgoblin debajo de él. Su cuerpo estaba temblando violentamente, como si la muerte fuera inminente. Sus ojos parpadeaban erráticamente. Frágil, murmuró Lile. Sin embargo, en comparación con los goblins regulares, este hobgoblin era indudablemente más fuerte. A pesar de haber recibido un golpe de espada anterior, que habría matado instantáneamente a cualquier goblin ordinario, esta criatura solo había sufrido heridas graves. Mostraba resiliencia, lo que intrigó a Lile. Su mirada se agudizó mientras se agachaba y colocaba una mano en la espalda del hobgoblin. La herida profunda allí todavía sangraba profusamente. Curación menor, dijo Lile suavemente. Inicialmente, Lile había tenido la intención de matar al hobgoblin directamente. Pero una idea lo había golpeado. Quizás esta criatura podría servir a otro propósito. Una luz blanca suave emergió, descendiendo sobre la herida empapada de sangre del hobgoblin. El sangrado cesó casi inmediatamente, y la herida comenzó a cerrarse rápidamente. El hechizo de curación de bajo nivel no era suficiente para restaurar completamente tales heridas graves, pero era suficiente para asegurar la supervivencia del hobgoblin. La criatura, que había estado retorciéndose en agonía y al borde de la muerte momentos antes, gradualmente dejó de convulsionar. Sus ojos ahora llevaban una mezcla de confusión y el alivio de haber escapado por poco de la muerte. Lile agarró su cabeza verde cubierta de tierra y hojas y la tiró del barro. El hobgoblin levantó la cabeza, mirando hacia arriba al humano que estaba sobre él con una expresión de indiferencia. Humano, comenzó el hobgoblin, su voz temblando. Si me dejas ir, los ogros no te molestarán más. El cuerpo del hobgoblin temblaba mientras se esforzaba por ponerse de pie. Sus manos presionaban contra su cuello herido mientras intentaba retirarse. Aunque intentaba parecer compuesto, sus movimientos delataban su miedo. Era obvio. La razón era que el goblin creía que no había sido asesinado después de todo, acababa de invocar el nombre de los ogros para amenazarlo. Mirando al cobarde, astuto y tonto goblin frente a él, Lile sacudió ligeramente la cabeza. De hecho, aunque posee una inteligencia comparable a la de un humano, murmuró Lile, le falta conciencia y otros factores. Todavía se ve completamente tonto, incapaz de discernir la situación justo frente a sus ojos, pero cree que puede usar esto para amenazar a otros. Lile se rió oscuramente, luego de repente levantó su pierna y pateó fuertemente al goblin en el pecho. ¡Bang! El goblin gritó mientras era enviado volando hacia atrás, estrellándose pesadamente contra un gran árbol detrás de él. El impacto reabrió sus heridas aún no curadas, enviando nuevas olas de dolor ardiente a través de su cuerpo. ¡Ah! Duele tanto. Me rindo, amo humano. Por favor, perdóname. Amo humano. La voz aguda del goblin resonó a través del bosque. Eres demasiado ruidoso, dijo Lile fríamente. Si haces otro sonido, te mataré. Recogió la espada de hierro en su mano y comenzó a caminar hacia adelante paso a paso. Al escuchar esas palabras, el goblin se apresuró a cubrirse la boca con las manos, acurrucándose bajo el árbol mientras temblaba por completo. Sus ojos negros estaban llenos de terror. De pie sobre la criatura, Lile miró hacia abajo al goblin con una expresión indiferente y asintió. Bien. Esto significa que ahora podemos tener una conversación adecuada. Sí, humano, señor, tartamudeó el goblin en respuesta. Dime tu nombre. Humano, me llamo Mukua, respondió nerviosamente. ¿Mukua? Sí. Me gusta comer las frutas de los árboles, así que me puse su nombre. Eso es suficiente, interrumpió Lile impaciente, agitando su mano. Solo dime por qué estás aquí. Yo, tartamudeó Mukua, incapaz de formar una frase coherente. No intentes ocultarlo, dijo Lile agudamente. Sé que eres de un grupo de goblins llamado la tribu Higu. Al escuchar las palabras tribu Higu, Mukua se congeló. Todo su cuerpo tembló, su rostro se contorsionó en una expresión de terror y desesperación absolutas.
No podía comprender cómo este guerrero humano conocía la existencia de su tribu. El momento siguiente, Mukwa confesó todo frenéticamente. Los rasgos del goblin de astucia, cobardía y miedo se mostraron vívidamente en su comportamiento pánico. La situación era sencilla. Durante los meses de junio y julio, los goblins estaban en su temporada de apareamiento principal. Sin embargo, para los goblins del tipo de Mukwa, la reproducción era mucho más desafiante que para los goblins regulares. Para aumentar sus posibilidades de supervivencia, tribus de goblins más grandes como la tribu Higu se cruzarían con goblins regulares. Aunque esto a menudo resultaba en descendencia que eran solo goblins regulares, la tasa de éxito aún era mucho mejor que depender únicamente de los suyos. Mukwa había aventurado a las afueras del bosque para seleccionar goblins regulares sanos y fuertes para llevar de vuelta a la tribu Higu, asegurando la supervivencia y propagación de la tribu. Pero el destino tenía otros planes. Mukwa tropezó con Lile, que cazaba goblins solo, y el resto se desarrolló como se esperaba. Durante la explicación de Mukwa, Lile tomó nota de sus habilidades y las comparó con sus propias estadísticas. Panel de estado. Jugador. Lile Baelcroft. Nivel 11. Exp. 2620, 5000. Clase. Básica. Genio, LB. 1 en guerrero, clérigo, alquimista, farmacéutico, lanzador de hechizos, pícaro, escaramuzador, sacerdote del bosque, intermedia. Santo de la espada, LB. 10 puntos de habilidad. 17. Habilidades. Habilidad pasiva. Caja de objetos, daño de corte, 10%, habilidad activa. Guerrero. Reflejos instantáneos, corte cuádruple, corte rápido, sigilo, rastreo, magia. Creación de papel, LB. 1, calor, LB. 1, curación menor, LB. 1, flecha mágica, LB. 1, inodoro, LB. 1, camuflaje, LB. 1, habilidades profesionales. Alquimia, farmacología. Habilidad. Rastreo. Costo. Ninguno, tiempo de reutilización de 10 segundos, efecto. Determina la dirección y el tamaño del objetivo basándose en trazas residuales. Habilidad. Camuflaje, LB. 1. Costo. 5 pm. Efecto. Mezcla al usuario con el entorno, reduciendo su presencia. El efecto es más fuerte en áreas boscosas. La información de clase del Hobgoblin Mukwa resultó ser lo contrario de lo que Lile había especulado inicialmente. Sin embargo, Lile lo había considerado una posibilidad baja desde el principio. Este no era un druida. En cambio, Mukwa poseía las clases fundamentales duales de escaramuzador y sacerdote del bosque. Esta revelación dejó a Lile bastante sorprendido. No esperaba que un goblin fuera capaz de wielder una clase rara como sacerdote del bosque. Del breve enfrentamiento anterior, Lile podía decir fácilmente que los niveles de este hobgoblin tanto en sacerdote del bosque como en escaramuzador eran bajos. Su nivel general no excedía los 7. La clase escaramuzador destacaba en reconocimiento, exploración y combate a distancia. Muchas razas humanoides que vivían en bosques, como los elfos, podían adquirir esta clase. La habilidad rastreo era una habilidad fundamental y sería bastante útil para Lile. Este hobgoblin, sin embargo, claramente no tenía comprensión de técnicas avanzadas. También poseía la habilidad mágica de camuflaje. Lile estaba ligeramente perplejo por esta magia. Aunque era particularmente efectiva en entornos de bosque, tenía utilidad limitada en otros lugares. En contraste, el hechizo de segundo nivel sigilo era mucho más adaptable. Pero el hecho de que Mukwa tuviera acceso a la rara clase fundamental sacerdote del bosque intrigó a Lile lo suficiente como para reclamar ambas clases para sí mismo. Después de obtener estas dos clases fundamentales de la esencia similar a una fruta del hobgoblin, Lile no sintió ningún sentido de triunfo. En cambio, frunció ligeramente el ceño. Había notado algo antes. Cuando Mukwa había huido, el complejo entorno del bosque parecía no representar ningún obstáculo. Los árboles y el sotobosque parecían separarse y hacerle camino. Tal habilidad no debería ser innata para un goblin. Bajo la mirada impasible de Lile, el hobgoblin Mukwa se acurrucaba debajo del tronco de un gran árbol, su rostro verdoso marcado por el dolor físico y la profunda renuencia. Luego, con gran desgana, quitó un objeto del tamaño de una bola de billar de alrededor de su cuello. Era un artefacto óseo blanco, ensartado con una vid resistente usada como collar. Este artículo parecía ser algún tipo de hueso de animal. Si Mukwa no lo hubiera quitado voluntariamente, Lile podría no haberlo notado. Inicialmente, había asumido que era meramente un adorno decorativo comúnmente llevado por goblins de esta subespecie. Señor humano, este es el tesoro de nuestra tribu Higu.
El hobgoblin Mukua, ahora sumiso, sostuvo el collar antiguo con ambas manos y lo presentó respetuosamente. Sabía que su vida estaba completamente en las manos de este humano. Si no lograba complacerlo, la muerte sería inevitable. Comentario. 3. Comentario. Votar. Capítulo 49. Capítulo 49. Tesoro tribal. Lile recibió el artículo de su buen amigo, Mukua, con gran interés. Mirando el antiguo collar de hueso prístino en su mano, era evidente que era diferente de la apariencia algo sucia de Mukua. La superficie del collar antiguo era notablemente limpia. A primera vista, Lile no había notado nada inusual. Pero después de una observación más cercana, descubrió que el hueso del tamaño de una bola de billar en el centro del collar emitía débilmente un brillo verde. Era el brillo mágico de un objeto encantado. Esto está hecho del hueso de un alce de grandes cuernos, explicó Mukua. El alce de grandes cuernos es una bestia de las profundidades del bosque. Sus cuernos son enormes, alcanzando este tamaño. Mukua gesticulaba dramáticamente con las manos mientras describía los orígenes del artículo mágico. Su expresión dolorosa dejaba claro cuán significativo era este artefacto mágico tanto para él como para su tribu, los Higu. Bajo las explicaciones ligeramente inciertas de Mukua, Lile finalmente entendió la verdadera capacidad del collar de hueso. Según Mukua, el alce de grandes cuernos era una bestia que poseía naturalmente la capacidad de moverse libremente a través de bosques densos. Como tal, el artefacto mágico creado a partir de su cráneo heredaba un poder similar. El collar otorgaba una habilidad mágica específica. Travesía forestal. Al igual que el hechizo camuflaje, esta era otra magia basada en la fe. La potencia exacta de la magia ya fuera de tercer nivel o cuarto nivel se escapaba de la memoria de Lile. Pero esta habilidad de travesía forestal era mucho más práctica que camuflaje. Conociendo la utilidad del collar de hueso, Lile no tenía intención de devolverlo. Sin embargo, a diferencia de Mukua, que lo llevaba alrededor del cuello, Lile lo envolvió alrededor de su muñeca en su lugar. Los artefactos mágicos deben colocarse en partes específicas del cuerpo para activar sus efectos. Por ejemplo, un anillo debe usarse en un dedo para desatar su poder. En cuanto al collar, aunque se llamaba así, era esencialmente un hueso del tamaño de una bola de billar, difícilmente un artículo decorativo. La cuerda de Big tejida era meramente para la conveniencia del hobgoblin al llevarlo. Incluso si se quitaba la cuerda de Big, las propiedades mágicas del artefacto permanecerían inalteradas. Bueno, suficiente charla pequeña, dijo Lile después de asegurar el collar. Es hora de hablar de negocios. Mukua pareció atónito. ¿Negocios? Exactamente, respondió Lile, su mirada fría. No había matado al hobgoblin antes porque no era su objetivo principal. Su verdadero objetivo estaba ligado a lo que planeaba hacer a continuación. Como eres responsable de explorar goblins prometedores de las regiones exteriores, debes estar bien familiarizado con todos los asentamientos de goblins en estas áreas, comentó Lile con una sonrisa. ¿Qué tal si me guías hacia ellos? La expresión de Mukua se congeló en shock. Durante las últimas 2 semanas, Lile había estado cazando criaturas en el bosque, dependiendo en gran medida de la suerte. El bosque de Tob era masivo. Su densa vegetación y las desafiantes condiciones nocturnas hacían la navegación difícil, ralentizando significativamente su progreso. Aunque alcanzar el nivel 10 había sido manejable, ganar experiencia más allá de eso se había convertido en una tediosa rutina. Para subir de nivel más, ahora requería una asombrosa cantidad de 5,000 puntos de experiencia por nivel. Si continuaba a su ritmo actual, pasando sus días cazando goblins y otras criaturas del bosque por solo unos pocos cientos de puntos de experiencia diarios, no lograría otro nivel dentro de las 2 semanas restantes de su tiempo en el bosque. La aparición de Mukua le dio a Lile una nueva idea. Cuando se trataba de conocer las ubicaciones de asentamientos de goblins y otros dominios tribales, ¿quién podría ser un mejor guía que un líder goblin mismo? Era el plan perfecto. Necesitaba un líder ahora, y el goblin que estaba frente a él, a pesar de ser solo hábil para hablar y negociar, era simplemente el candidato más adecuado. No solo adecuado. Era perfecto para el trabajo. Los humanos son grandes. Señor, no puedes matarlos. ¿Podrías matarlos? El hobgoblin, Mukua, miró la sonrisa de Lile, sintiendo como si estuviera mirando el rostro de un demonio. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente, y tartamudeaba sus palabras. ¿Era real? Gracias a su inteligencia casi humana, Mukua rápidamente comprendió la implicación detrás de las palabras de Lile. Entendía exactamente lo que Lile quería que hiciera.
Esto no es una negociación, dijo Lile con una sonrisa. Lile avanzó y pisó con fuerza el tobillo izquierdo del jefe Goblin, rompiendo el hueso con un crujido espantoso. ¡Ah! El grito de Mukua resonó a través del bosque, asustando a los pájaros para que salieran volando con una serie de chirridos y aleteos fuertes. Después de una ronda de persuasión amistosa, el Hobgoblin Mukua pronto estuvo de acuerdo con la ingeniosa propuesta de Lile. Sin dudarlo, reveló la ubicación de la horda de goblins más cercana. Satisfecho, Lile levantó al Hobgoblin sobre su hombro y comenzó su camino hacia la ubicación indicada. Una sombra se deslizó rápidamente a través del denso bosque. El denso sotobosque, los arbustos y las ramas entrelazadas parecían separarse voluntariamente, creando un camino claro para la figura. Era la obra del artefacto mágico caminante del bosque. El artefacto permitía a Lile moverse varias veces más rápido de lo habitual. Lo que habría obstaculizado a un viajero ordinario el terreno de selva densa ya no era una desventaja. Además, sus movimientos eran virtualmente silenciosos. La combinación de caminante del bosque y su habilidad de camuflaje aseguraba que, a menos que alguien usara activamente magia de detección, era casi imposible detectarlo. No es de extrañar que Mukua lo hubiera estado siguiendo durante tanto tiempo sin ser notado. El próximo encuentro sería una masacre. Con Mukua proporcionando ubicaciones precisas y el artefacto mejorando su movilidad, ningún goblin en la horda escaparía del grasp de Lile. En el transcurso de los días siguientes, Lile aniquiló un masivo campamento de goblins de más de 200 goblins, apoyado por 5 ogros. Sin caminante del bosque, las probabilidades podrían haber estado en su contra. Enfrentarse a 5 ogros en un enfrentamiento directo lo habría dejado con pocas opciones más que retirarse. Pero gracias a la capacidad del artefacto para anular el terreno del bosque, Lile fácilmente maniobró y eliminó a los 5 ogros usando su ventaja de velocidad. La horda de goblins, una vez formidable, fue diezmada. Aquellos que resistieron fueron cortados sin piedad. Mukua, que había luchado contra la situación al principio, ahora se había rendido por completo, resignándose al papel de un guía reacio. Lile sabía exactamente en lo que estaba pensando Mukua. Con los goblins siendo notoriamente codiciosos y astutos, una falta total de resistencia a menudo señalaba traición. Pero después de ver una horda de goblins tan poderosa ser aniquilada, Mukua claramente se dio cuenta de que un mayor desafío era inútil. Por ahora, el Hobgoblin había renunciado a todos los pensamientos de resistencia. El tiempo pasaba día a día. Bajo el liderazgo del Hobgoblin Mukua, numerosas tribus de goblins fueron exterminadas y convertidas en puntos de experiencia, permitiendo que el nivel de Lile se disparara rápidamente. El aire alrededor de las afueras comenzó a llenarse con el hedor de la sangre. Incluso el bosque crecía extrañamente silencioso, con la cacofonía habitual de cantos de pájaros disminuyendo hasta casi el silencio. 29 de junio. Splash. El agua salpicó en todas las direcciones. Lile emergió de un pequeño río, nadando hacia la orilla y disfrutando de un baño refrescante. Aunque su magia inodoro podía eliminar olores de su cuerpo, solo se ocupaba de los olores y no se comparaba con la comodidad y limpieza puras de un lavado adecuado. El conocimiento de Mukua sobre el entorno circundante había demostrado ser invaluable. Una vez en la orilla, Lile sacó una toalla limpia, se secó el agua del cuerpo y luego se puso un juego de ropa fresca. Caminó hacia la fogata donde una olla de caldo humeante lo esperaba. Sip. Tomando un sorbo del caldo, Lile soltó un suspiro contento. El sabor era ligero, pero en un entorno así, ya era un lujo. Un baño simple y una comida caliente eran suficientes para levantar su ánimo. El aumento constante de su poder en los últimos días había puesto a Lile de excelente humor. Lo mismo no se podía decir de Mukua, sin embargo. El Hobgoblin yacía en el suelo no lejos de allí, sus piernas aplastadas. Inmovilizado, solo podía gatear y gemir. No, no más matar. Por favor, mi señor, perdónanos. No podemos perder más de los míos. Los lamentos de Mukua resonaban débilmente en la quietud del bosque. Pero Lile, ahora acostumbrado a estos sonidos lastimeros, permaneció impasible. Continuó sorbiendo su caldo con una expresión en blanco. A primera vista, las súplicas de Mukua parecían ser un lamento por los goblins masacrados, pero en realidad, estaban lejos de eso. En verdad, aunque los goblins eran técnicamente de la misma raza, los hobgoblins como Mukua consideraban a sus parientes ordinarios poco más que ganado de cría o herramientas. Para ellos, estos goblins más débiles no eran más que recursos desechables. Una raza que trataba a los suyos como comida nunca desarrollaría empatía por otras criaturas consideradas inferiores. La verdadera pena de Mukua provenía del hecho de que tantos goblins habían sido asesinados.
Sin una población masiva de goblins para almacenar para el invierno, las posibilidades de supervivencia de su clan contra depredadores más fuertes, como los ogros, se desplomarían. Silencio, dijo Lyle después de tragar un sorbo de sopa, su tono indiferente. Mukua inmediatamente cerró la boca. Sus ojos negros brillaban con miedo y sumisión. Con un movimiento de muñeca, Lyle arrojó un trozo de carne de jabalí salvaje cocida en dirección a Mukua. La carne cubierta de tierra rodó por el suelo, deteniéndose frente a Mukua. En un instante, el terror y el resentimiento en el rostro de Mukua desaparecieron, reemplazados por una codicia sin restricciones. Mukua se arrastró hacia adelante sobre manos y rodillas, salivando incontrolablemente. Con sus dientes amarillos y jager, desgarró la carne de jabalí con hambre feral, masticándola como un animal hambriento. Desapareció la criatura lastimosa de momentos antes. Mukua ahora parecía la encarnación misma de su naturaleza salvaje. La supervivencia del más apto, comentó Lyle, sorbiendo más caldo. La adaptación es la ley del bosque. Miró a Mukua, que todavía devoraba la carne vorazmente, y añadió: el engaño es meramente otra herramienta en el juego de la supervivencia. Ramtel. Tercer piso, piso superior del gremio de aventureros. En una gran sala. La decoración era simple, careciendo de artículos lujosos. Las paredes estaban adornadas con algunos escudos y espadas, cada uno marcado con grietas y varias cicatrices. Estas armas contaban silenciosamente sus extraordinarias experiencias. Era precisamente debido a las armas gastadas por la batalla que la sala, aunque algo monótona y escasa, llevaba una inconfundible atmósfera rústica y aventurera. 3 figuras estaban sentadas alrededor de una larga mesa de madera antigua. En el lado izquierdo de la mesa se sentaba un hombre de mediana edad, con el pelo canoso, arrugas en las comisuras de los ojos y la frente que sugerían que estaba en sus 40. Aunque mayor en edad, sus ojos eran agudos, y a pesar de la ropa holgada, su físico musculoso aún era evidente, su fuerza palpable. Lo más notable, sus manos ásperas y callosas delataban su habilidad con las armas. En ese momento, sus manos sostenían un delicado contenedor de plata, cuyo contenido irradiaba un ligero frío incluso en el calor de junio. Frente a él se sentaba otro hombre de mediana edad, de complexión delgada, vistiendo una túnica de mago. Su físico era robusto, y estaba perusando un documento intensamente. Sentado en la cabecera de la mesa estaba un hombre bastante corpulento. Calvo, con un doble mentón grueso y una barriga protuberante, parecía casi hundirse en su silla. Particularmente cuando se reclinaba, la cabeza bajada, y el mentón descansando en los pliegues de la grasa del cuello, era evidente que estaba dormitando. Cada respiración que tomaba hacía un sonido puz-puz a través de sus fosas nasales. Se parecía casi a un cerdo hinchado. Sin embargo, vestía una chaqueta de terciopelo rojo oscuro, un chaleco azul con botones dorados y una camisa interior blanca y nítida. Alrededor de su cuello llevaba una corbata de oro puro, sedosa y suave, adornada con una gema roja que emitía un suave brillo rojo cuando era atrapada por la luz del sol. Esta ropa opulenta dejaba claro que el hombre no era un individuo ordinario. Si algún ciudadano de Ramtel viera a estos 3 juntos, quedaría asombrado. Pues los hombres sentados en la mesa eran las 3 figuras más poderosas de toda Ramtel. El hombre de mediana edad era el maestro del gremio de aventureros, Plutón Ainsach. El hombre de la túnica de mago era el maestro del gremio de magos, Teorrakesir. Y el hombre corpulento no era otro que el alcalde de Ramtel, también un noble del reino, Panasole Gruse de Irretenmayer. Después de un breve silencio en la sala, Plutón Ainsach, el maestro del gremio, colocó suavemente el contenedor mágico de plata sobre la mesa. Levantó la vista hacia el alcalde, que parecía estar durmiendo. Señor alcalde, la expresión de Ainsach era seria, pero su voz era suave. Con un suave puf, el alcalde abrió los ojos. Sin embargo, debido a su obesidad, sus párpados caían, y